Amadísimos hermanos, la fuerza, el amor infinito del Señor esté en cada uno de sus corazones. Quiero darle la bienvenida una vez más a nuestro encuentro con la palabra de Dios. Que sea el Señor quien abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos caminar en fidelidad. Y vamos a pedir el Espíritu Santo que llene nuestro corazón con su gracia, con su fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar. Ven a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva de amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que al torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti, del uno y otro, oh Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo el cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Mis hermanos amados, tomemos la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre estas controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia y provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos ahora con el Salmo 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Tomemos ahora, mis hermanos muy amados, el Evangelio según San Juan en el capítulo 15 de los versos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia va creciendo en la medida que se anuncia la palabra de Dios. Llega la fe, pero también hay momentos donde hay controversias. Y hoy la primera lectura nos presenta una dificultad que había.
y era que los gentiles que no pertenecían al pueblo judío no eran circuncidados. Y esto hacía parte de la alianza que el Señor había hecho con Abraham y después con Moisés, que todo el pueblo de Dios se circuncidaba. Es decir, que a través de esa operación quirúrgica, a través de este signo externo, manifestaban su pertenencia al Señor. Y el apóstol Pablo defendía que no era necesario la circuncisión para que los gentiles entonces se salvaran, que bastaba con que aceptaran la fe, se bautizaran y guardaran los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, pero sin necesidad de circuncidarse. Y ellos toman una decisión de subir a Jerusalén, y es donde quiero detenerme para reflexionar en esta primera lectura. Subieron a Jerusalén, donde estaban en ese momento Pedro, cabeza de la iglesia, el primer papa, donde estaban también Santiago, esas columnas firmes, algunos de los apóstoles estaban en Jerusalén, y también habían presbíteros, sacerdotes, y ellos subieron a consultar a la iglesia. Por donde pasaban iban llevando la palabra de Dios y muchos se alegraban porque los gentiles, los que no pertenecían al pueblo judío, se convertían a la fe. Pues mis hermanos, cuando hay dudas en la misma doctrina, en cuestiones de moral, en cuestiones de cómo debemos proceder, pues lo más importante es acudir a nuestros sacerdotes, acudir a la doctrina de la iglesia y no pensar que es como yo quiera, como a mí me parece, que yo interpreto la palabra de Dios a mi manera. No. Pablo, siendo un gran apóstol, él subió a Jerusalén para exponer todo a los apóstoles y como dice el mismo apóstol Pablo cuando sube, vine a hablar con ustedes, no sea que yo esté trabajando en vano, que esté aquí trabajando, pero que no esté haciendo las cosas como son. Pues mis hermanos, este es el primer llamado que Dios nos hace a través de esta palabra del día de hoy. La comunión con la iglesia, con la jerarquía, a no pretender vivir a nuestra manera, decir, no, es que a mí no me gusta ir a la iglesia, es que a mí no me gusta eso de guardar los mandamientos, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Así no es. La fe es una fe eclesial y el Señor le dijo a Pedro, yo te doy las llaves y lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. La autoridad que tiene el Papa y la autoridad que tiene la jerarquía de la Iglesia para enseñarnos a conocer el mensaje de la palabra de Dios, nos lo explica, nos la enseña como debe ser aceptada y vivida. Esta enseñanza nos da esta primera lectura y después decir, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, o decir, vamos alegres a la casa del Señor. Y se está refiriendo a Jerusalén, el lugar de la comunión con la iglesia. Y si ahora miramos a la Jerusalén del cielo, es la ciudad santa, de donde todos nosotros somos ciudadanos, donde queremos habitar finalmente con el Señor que nos espera. Esa ciudad santa que Él ha dispuesto para nosotros. Vamos alegres a la casa del Señor, cumpliendo la palabra de Dios, viviendo en comunión y especialmente el mandamiento del amor. Y fijándonos en el Evangelio de este día, es el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, que es tan hermoso, donde está la semejanza que el Señor hace de nuestra vida unida a Él o nuestra vida lejos de Dios, y nos coloca la imagen de la vid, la planta de la uva, y dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que da fruto, Él lo poda, pero al que no da fruto, ¿qué hace con él? Lo corta. Pues si el Señor nos dice que Él es el tronco, que debemos estar unidos a Él para producir fruto, porque sin Él no podemos hacer nada. El que se aleja del Señor es como la rama, lo dice hoy, que se desprende de aquella vid, cae al suelo, se empieza a marchitar, después se seca y para lo único que sirve es para arrojarla al fuego. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. La gloria del Padre está en que nosotros vayamos y demos mucho fruto, que ese fruto permanezca y el fruto que Dios nos pide es el amor, la comunión, la unidad, la fraternidad, el vivir como hermanos y así seremos conocidos como los discípulos del Señor. Pues qué hermosa semejanza a través de la cual el Señor nos dice que el que está dando fruto, el Señor lo poda. ¿Y cómo nos poda el Señor? ¿Y cómo lo hace? A través de sus mandamientos. Él nos dice, no hagas esto. Entonces, en mi vida es como, a veces cuando estoy llevando un camino tal vez equivocado, el Señor te dice, no, no puedes seguir por aquí, tienes que cortar esto de tu vida para producir los frutos que Dios está esperando de ti, las renuncias que tenemos que hacer.
y esto lo hace a través de sus mandamientos. Mira los mandamientos, y esos mandamientos son como la tijera con la cual Dios va podando ese arbolito que es nuestra vida y va quitando lo que no sirve, lo que no va a producir fruto, las ramas secas, muertas o las que están enfermas las va podando para que después produzca muchos frutos, y esos frutos son una vida de virtud, una vida nueva, una vida donde vamos a caminar en santidad, crecer cada día espiritualmente. Es un proceso de toda la vida, pero donde el Señor va a estar a nuestro lado. Él dice, ustedes están limpios gracias a la palabra que yo les he dado. Es que el que recibe la palabra de Dios y empieza a guardarla en su corazón, esta palabra tiene el poder de irnos purificando poco a poco, darnos la gracia. Tenemos por eso que perseverar, y aquí yo les invito a que todos los días sigamos aquí unidos en la reflexión del Evangelio, de la palabra de Dios, porque esta palabra nos va a ir purificando. Dice Jesús, como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. No podemos hacer la voluntad de Dios, ni producir los frutos de bondad, alegría, amabilidad, el perdonarnos los unos a los otros. No podemos producir esos frutos del amor si no estamos unidos a Él, porque Él es la fuente. Él es la fuente de la gracia, es la fuente de la vida, de la paz para el corazón, es el que le da sentido a nuestra vida, y esa misma vida nos quiere comunicar. He venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, nos dice el Señor Jesús. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Somos sarmientos, estamos unidos al Señor a través de la comunión. La comunión porque lo buscamos a Él, porque escuchamos su palabra, nos confesamos frecuentemente, arrepentidos de nuestras faltas, vamos y comulgamos, recibimos su cuerpo, su sangre, caminamos con Él. El que permanece en mí y yo en Él, ese da fruto abundante. Qué hermosa palabra nos da el Señor. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Él nos lo recalca en este día. Pues hermanos amados, aparte de que el Señor nos dice que sin Él no podemos hacer nada, y que hemos sido destinados a producir mucho fruto, aquí encuentro una de las promesas más hermosas para nuestra vida de labios del Señor Jesús, cuando nos dice permanezcan en mí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y lo recibirán. Pidan lo que ustedes quieran y lo recibirán. ¿Cuál es la condición? Permanecer en el Señor y permanecer en su palabra. Él no niega sus bienes a los de conducta intachable. El Señor no niega sus bendiciones. El Señor no hace caso omiso a los que guardamos su palabra. Esforcémonos por guardar su palabra. Muchas personas aquí encontrarán la respuesta a por qué no reciben lo que están pidiendo, porque tal vez no estamos viviendo la voluntad de Dios, porque tal vez nuestro corazón se ha alejado del Señor. Si nuestro corazón no está unido al Señor, si no estamos guardando su palabra, pues en ese momento, ¿cómo el Señor nos va a dar todo lo que pedimos? Si tal vez hasta estamos pidiendo cosas vanas, cosas que no nos convienen, pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y ustedes lo recibirán. Pidan lo que quieran y ustedes lo recibirán. Dice, y con esto recibe gloria a mi Padre. El Padre Celestial se deleita en cumplir sus promesas, en abrir los cielos, en hacer descender lluvia de bendiciones sobre sus fieles, milagros, signos, prodigios, conversiones, sanaciones, liberaciones. El Padre Celestial en esto se alegra y es glorificado concediéndonos esa gracia, pero solo será posible si estamos unidos al Señor Jesús. Pues esta invitación nos hace el Señor en este día. Perseveremos sin desfallecer, sin desmayar. Él es nuestro Dios, nuestro consuelo. Caminemos en unidad, amando a la Iglesia, a nuestra Madre, orando por ella en cabeza del Papa León, orando por nuestros ministros, sacerdotes, pidiendo la gracia del cielo para que seamos iluminados siempre por el Espíritu Santo. Y después, unidos al Señor, produzcamos frutos en abundancia y nuestro corazón encuentre la alegría y la paz que solo puede darnos el Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos amados, la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden permanecer en la paz de Dios. Les invito a que compartan con más hermanos la reflexión de este Santo Evangelio. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, démosle me gusta y así seguiremos creciendo en esta experiencia del amor de Dios.